Y vamos a seguir hablando de lo que pasa en el mundo, con Reino Unido que a partir de hoy va a dejar de formar parte de la Unión Europea. ¿Qué pasa también con Guatemala y su acuerdo con El Salvador para la salida del Atlántico? Bueno, temas importantísimos también que tenemos que tocar. Sobre todo el impacto que esto puede tener para nosotros, para la Argentina. Por eso está Juan Pablo Julier con nosotros, que nos va a contar, por ejemplo, este impacto, el primero, donde ya los británicos no forman parte de este Parlamento Europeo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. En realidad, sí, me gustaría centrarme en eso porque el Brexit se viene hablando hace mucho. Lo que se logró ayer con la votación finalmente del Parlamento Europeo es que se terminen de concretar todos los pasos administrativos. Se puede debatir mucho si el Reino Unido no integró plenamente a la Unión Europea. Muchos dicen que siempre tuvo un pie adentro, un pie afuera. Es bastante extenso, pero me parece muy importante revisar algunas cuestiones que se abren para nuestro país como oportunidades a partir de la salida del Reino Unido. El Reino Unido, a diferencia del resto de los países de la Unión Europea, no tiene una política agropecuaria de protección, que sí tienen, por ejemplo, países muy importantes dentro de la Unión Europea como Francia. Entonces, para la Argentina, el hecho de que el Reino Unido esté solo es una gran oportunidad de negocios a nivel comercio exterior. ¿Por qué? Porque el Reino Unido demanda una cantidad muy grande de productos que la Argentina exporta normalmente, y no van a tener las trabas que tiene hoy en día la Unión Europea. El hecho de pertenecer a la Unión Europea condicionaba también esto para Gran Bretaña. Así es. De hecho, cuando uno forma parte de la Unión Europea, tiene una política arancelaria común, es decir, que todos los países dentro de la Unión tienen exactamente los mismos aranceles, tanto para los productos que entran de la Argentina como de cualquier otro país. Esto era un poco lo que se iba a revisar con el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur. Es lo más trabado de todo y justamente uno de los grandes opositores es Francia, que es uno de los países más poderosos dentro de la Unión Europea. Entonces, por eso por ahí el hecho de que para la Argentina sea una oportunidad. Y luego es también para el Reino Unido, que empieza a captar ya desde hace varios años un montón de inversiones que tienen que ver con el mercado financiero, que también se libera de un montón de trabas que tiene la Unión Europea. Algunos dicen que puede ser un poco problemático en cuanto a el ocultamiento de información financiera, porque hoy en día Londres se está perfilando, no diría así un paraíso fiscal, pero sí a un mercado financiero bastante liberalizado, si se quiere. Entonces eso también de alguna manera va a modificar un poco lo que es la dinámica del Reino Unido. ¿Qué viene en realidad de salida de la Unión Europea? Les digo, desde el año 86, o sea, porque tuvo encontronazos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, de alguna manera el Brexit es un corolario, un montón de cuestiones que el Reino Unido nunca conformó dentro de la Unión Europea y que tiene que ver con una concepción no solamente de sus dirigentes, sino también de las personas, que de sus habitantes, de sus ciudadanos. Porque esto viene de un referéndum que, más allá de lo discutible del resultado, que fue muy parejo, dio el ok para la salida, bueno, y finalmente se implementa, se llevó varios gobiernos puestos del Brexit. Finalmente el que lo logró fue el primer ministro actual, Boris Johnson, que es, como muchos dicen, el Trump británico, pero de alguna manera fue el que se lleva hoy en día el laurel de haber concretado esta salida. Algo de nostalgia hubo también por parte de la Unión Europea. En realidad ellos pierden la segunda economía del bloque. Claro, justamente eso te iba a preguntar, porque hablamos de cómo puede llegar a beneficiar a nuestro país, cómo va a beneficiar o cómo va a cambiar la realidad del Reino Unido, pero ¿qué pasa con la Unión Europea con la salida del Reino Unido? La Unión Europea tiene dos particularidades. La negativa sería que pierde el 15% de su PBI, que era lo que representaba más o menos el Reino Unido, no es menor. Pero también tiene una gran oportunidad de avanzar sobre un montón de temas que el Reino Unido representaba una traba dentro de la institucionalidad europea. La realidad es que desde la Carta de Lisboa, que se firmó en el 2003, la Unión Europea no tiene grandes avances hacia la institucionalización, y de hecho está muy paralizada en cuanto a lo que es políticas comunes. Le está costando mucho ponerse de acuerdo en ese sentido. Entonces, muchos señalan al Reino Unido como la gran traba en este aspecto. En parte tienen razón, en parte no. Hay otros países que también, por supuesto, tienen sus posturas. Y obviamente, como todo juego de poder en el mundo, los que tienen la palabra final hoy en día van a terminar siendo Alemania y Francia, que son, después del Reino Unido, los que más... Bueno, Alemania siempre fue el primero, y hoy en día Francia, cuando salió el Reino Unido, pasa a ser el segundo. Son cuestiones que se van a ver a futuro. Por lo pronto, todo lo que puede hacer la Unión Europea hoy con el Reino Unido lo va a poder seguir haciendo. Por lo más probable es que el Reino Unido comience a actuar como actúa
parangonarlo, Chile en la región, que es un país que va a firmar seguramente muchos acuerdos de libre comercio bilateral seguramente entre cada país de la Unión Europea, y es probable que el comercio que mantenían y que genera la riqueza lo sigan manteniendo, y es probable también que tengan un régimen flexibilizado en cuanto a la circulación de personas. No creo que sea una cuestión cerrada que van a pasar de haber tenido un régimen como el que tenían dentro de la Unión Europea, que nunca fue completo tampoco, ellos nunca adhirieron al pacto Schengen, pero que sí era muy simple. Y bueno, obviamente también porque tienen que mantener la libre circulación entre las dos Irlandas, que fue inicialmente el problema por el cual el Brexit no salía y que finalmente se termina resolviendo. Entonces, de alguna manera la parte económica va a seguir estando, me parece. Ninguno de los dos lados se va a querer perder los negocios esos, y se le va a buscar siempre la vuelta. Pero sí genera muchas oportunidades nuevas en general. Todo escenario que tenga alguna particularidad novedosa siempre puede ser tanto positivo como negativo, pero tiene mucho de positivo en este en particular. Voy a apelar a tu síntesis para un tema más local, más latino. Nos dimos cuenta que se firmó una especie de acuerdo entre Guatemala y El Salvador, porque la salida al mar para cualquier país es importante teniendo en cuenta el comercio exterior. ¿Qué impacto tiene esto también en la región? Bueno, en realidad lo importante de este paso es el antecedente, porque nosotros tenemos uno de nuestros vecinos que es Bolivia, que no tiene salida al mar. Entonces, si bien hay otros acuerdos a nivel mundial, este es el primero en la región, el primer acuerdo en Latinoamérica que sea de este tipo, con dos países, Guatemala y El Salvador que no tenía salida al Atlántico, solo al Pacífico, y que de alguna manera la necesitaba para fomentar su comercio, y que lo logra a través de este acuerdo, que a su vez se suma a uno de cielo abiertos, que se firmó entre los países, que esto significa que el espacio aéreo es irrestringido para esas nacionalidades. Y todo esto de alguna manera lo que tiene de positivo es ver un proceso en el cual los países se entienden, llegan a un acuerdo con intereses en común y por supuesto redundan en algo que va a mejorar todo, porque uno entiende que cuando los países limítrofes están en buena posición también es positivo para el vecino. No es lo mismo tener, por ejemplo, no sería lo mismo para República Dominicana compartir la isla con un país desarrollado que como lo es hoy con Haití, que tiene un montón de problemas. Entonces esto de alguna manera mejora toda la calidad de la región, y es un excelente antecedente y algo para revisar entre Bolivia y Chile, sobre todo Bolivia, que hoy en día tiene un proceso político, puede arrojar un nuevo gobierno, ver la posibilidad de finalmente negociar y lograr esta salida al mar que lo necesita mucho el país y que nos puede beneficiar mucho a todos regionalmente hablando. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu visita, va a ser hasta el viernes que viene.